En esta presentación abordaremos los estudios de casos y controles. Para iniciar entonces, los estudios de casos y controles son un diseño observacional, analítico, en el cual los sujetos son seleccionados sobre la base de la presencia de una enfermedad. Posteriormente, se compara contra otro grupo que no tiene la enfermedad. Los primeros son los casos, los segundos son considerados los controles. La idea es verificar si existe la exposición a algún factor de riesgo en cada uno de estos grupos de una forma diferencial. Vemos pues que este es un estudio que es de carácter observacional. Como podemos ver en esta diapositiva, pues se presentan las dos poblaciones, una población con la enfermedad, que serían los casos, y una población que no cursa con esa enfermedad, que son los controles. La idea es hacer un análisis generalmente que se hace de forma retrospectiva, pero también se puede hacer prospectiva, en cuanto a la exposición de factores de riesgo de manera diferencial entre un grupo y otro. Los casos entonces son personas que tienen una condición particular o una enfermedad que es motivo del estudio. Es muy importante que sea muy bien definido cada uno de los casos. Se requieren criterios diagnósticos claros, bien definidos, y que en la medida de lo posible se trate de una enfermedad homogénea. Los casos pueden proceder de hospital, pueden proceder de grupos poblacionales o grupos especiales. Digamos que los más fáciles de conseguir son aquellos que son hospitalarios, y bajo algunas situaciones hay que prever aspectos éticos con respecto a la inclusión de grupos especiales, como pacientes con VIH, pacientes que sufran de retraso mental o de que tengan hemofilia, por ejemplo, puede ser. Los controles, por el otro lado, pues es un individuo en el cual la condición de interés no está presente y la idea es compararlo con los casos. Bueno, los cuatro principios de la selección de los pacientes controles. El primero es el principio de base del estudio. Lo que dice es que los controles deben hacer parte de la base poblacional del estudio, o sea, la base primaria, que es la población global, o una base secundaria, como por ejemplo un hospital. El principio de confusión lo que implica es que se debe tratar de disminuir al mínimo los factores de confusión entre ambos grupos. El principio de precisión comparable es que la exposición debe ser medida de manera equitativa en ambos grupos. Y el principio de eficiencia lo que busca es distribuir de una manera bien pensada, eficiente, los costos de la selección de los controles con respecto a los casos. Los controles deben ser representativos, es importantísimo este aspecto, de todas las personas que no hayan desarrollado la enfermedad y que hagan parte de la población que dio origen a los casos. Recuérdenlo siempre, entonces deben intentarse que la población sea representativa del origen de los casos. Además, la selección de los controles deben ser independiente de si el paciente estuvo expuesto o no al factor de riesgo. Dentro de los estudios de casos y controles podemos verificar las siguientes ventajas. Es un estudio más fácil de realizar que muchos otros. Se pueden realizar en menos tiempo y es menos costoso. Se pueden evaluar enfermedades raras y puede examinarse al mismo tiempo diferentes factores de riesgo. Es ideal en casos de enfermedades que tengan una larga latencia. Como desventaja se presenta que es poco eficiente para exposiciones que son raras. No permite determinar frecuencias. La incidencia no se puede obtener a partir de ni siquiera entre expuestos y no expuestos. Es difícil establecer la relación temporal entre la exposición y la enfermedad. Y es susceptible sobre todo a los dos tipos de sesgos, la de selección y el de recuerdo. Para explicar bien cuál es el tipo de sesgo que se pueden presentar, estos son los cuatro principales. El sesgo de memoria se refiere a que puede existir una diferencia entre lo que recuerda el paciente
que está afectado de la enfermedad con respecto a los controles, básicamente centrado en la exposición a ciertos factores de riesgo. El sesgo de selección habla de que la inclusión depende de alguna manera de la exposición de interés. Entonces se tiende a seleccionar al paciente, preferir al paciente que tiene la exposición sobre algún otro. Entonces esto puede inducir riesgos. El sesgo de medición implica que se hace un interrogatorio mucho más detallado y profundo a los casos. Entonces esto debe ser buscado que se haga de manera similar en ambos grupos. El sesgo de mala clasificación se refiere a aquellas enfermedades que son difíciles de determinar en cuanto a su diagnóstico. Entonces siempre hay que estar pendiente de eso. Igualmente puede ocurrir con las exposiciones. El apareamiento es el intento que se hace de seleccionar los casos muy parecidos, perdón, los controles que sean muy parecidos con los casos. Realmente no se ha podido demostrar que esto sea mejor con respecto a los resultados. Solamente se recomienda firmemente el realizar el apareamiento entre los grupos de los casos con respecto a los controles en las situaciones en las cuales el factor de confusión es un factor de riesgo muy grande que tiene un OR excesivamente alto como 7, si la exposición es muy rara o si la muestra es pequeña. La medida de asociación que nos interesa más con respecto a los resultados de los estudios de casos y controles es la reducción del riesgo indirecto. Podemos ver ahí cuál es la fórmula y lo que significa esto, ese dato que se puede obtener. Digamos que en este caso obtenemos un resultado de 2, es que la persona que tiene una enfermedad tiene 2 veces una probabilidad mayor de las que no la tienen de haber sido expuesto a algún factor de riesgo, ¿sí? No es en el sentido contrario. No significa que las personas que tengan algún factor de riesgo puedan desarrollar en tantas veces más probable alguna enfermedad, ¿sí? Partimos de la enfermedad. O sea, la persona que tiene una enfermedad determinada tiene una probabilidad de tantas veces de haber estado expuesto a algún factor de riesgo, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos con respecto a esto. Con esto ya terminamos la exposición. Muchísimas gracias por su atención.